Muy buenas noches, ¿cómo están? Me confirman por medio del chat si me están escuchando, por favor, para darle inicio, considerando de que la información que vamos a compartir el día de hoy agrupa los 4 estados financieros. Me confirman todos que sí me están escuchando. Voy a explicarles en qué consiste la información que vamos a compartir el día de hoy. Yo les mandé al grupo 3 archivos. El primero con el que vamos a trabajar dice Taller Estados Financieros número 1. Este taller tiene 12 puntos en donde está la información que hemos trabajado hasta el momento y corresponde a un periodo de tiempo que es el mes de enero de 2019. Entonces vamos a trabajar enero del año 2019 y vamos a desarrollar los asientos contables en el archivo Excel en la hoja que dice base de datos enero 2019. De este taller también tenemos el periodo número 2. El periodo número 2 corresponde a febrero del año 2019 y el mismo se va a desarrollar en la hoja que dice dentro del archivo de Excel base de datos febrero 2019. Con esa información construimos nuestros estados financieros de enero y de febrero. Vamos a comenzar desarrollando el taller número 1 y explicándole de una manera muy rápida, y digo de una manera muy rápida porque son cosas que ya hemos visto, para no detenerme en explicaciones de temas que ya ustedes manejan, pero concentrándome en aquellos puntos donde existan afectaciones del efectivo para ir explicándoselos o ir marcándolos y posteriormente sí explicarle el estado de flujo de efectivo por los dos métodos que nosotros vamos a manejar. Vamos a ir leyendo el taller de estados financieros número 1. En este taller aparece la información de la empresa comercializadora del Caribe SAS, que está ubicada en Cartagena, y el día 5 de enero de 2019 tiene unos inversionistas que colocan un valor de 7.000 millones de pesos divididos en acciones por un valor nominal de 1 millón de pesos. Entonces estamos hablando que son 7.000 acciones a 1 millón de pesos cada una, y la distribución, como lo hemos manejado en los talleres anteriores, es la siguiente. En el caso del primer inversionista, observen la distribución de los activos que coloca y de el punto referente a los gastos de constitución. Tenemos igual para el segundo inversionista y para el tercer inversionista. Estos porcentajes que nosotros estamos viendo aquí nos van a servir a nosotros para hacer los cálculos matemáticos y posteriormente los asientos contables. En la hoja que dice cálculos matemáticos, es la última hoja, es una antes donde dice plan único de cuentas, aparece la información donde yo tengo los 3 inversionistas, las 7.000 acciones y la manera como se distribuyen esos aportes. Entonces, yo tengo en principio que existe un capital invertido de 7.000 millones distribuidos en cada uno de los activos. Este ejercicio es muy sencillo, es básicamente tomar los 7.000 y multiplicarlos por el porcentaje de lo que aportó cada inversionista. Esto ya lo hemos hecho en los talleres anteriores. Entonces, con base en esa información, nosotros procedemos a desarrollar nuestros asientos contables. En los asientos contables que vamos a realizar, vamos a tomar la hoja que dice base de datos enero y procedemos a hacer el registro. Miren, este es el primer registro. Observen que en la base de datos aparece el punto 1, punto 2. Este es el punto 1
y en principio tenemos el capital autorizado con la afectación contable, el capital suscrito y el capital pagado, con la característica que el capital pagado está distribuido en los siguientes activos. Tenemos, por ejemplo, y voy enseguida aquí anotando, lo voy a colocar en amarillo, tenemos aporte en efectivo, 1.425 millones en el punto 1. Miren que afecta la cuenta de caja. Ese es el primer aporte en efectivo que tenemos. En el punto 1 se realiza una inversión dentro de la empresa de 7.000 millones. Por favor, los que tienen el micrófono abierto, cierren el micrófono porque así me toca salirme de la pantalla y cerrar los micrófonos. Así me demoro un poco más. Entonces, hoy sí les pido ese favor. Tengan esa precaución de cerrar los micrófonos. Luego tenemos inventario, luego tenemos terreno, edificaciones, vehículos, los gastos de apertura. Luego nos dice el punto 2. El punto 2 nos entrega la siguiente información. Nos dice, el día 6 se realiza la apertura de la cuenta corriente de Bancolombia, depositando el 60% del efectivo disponible y el banco nos cobra la chequera. Este punto es muy sencillo de entender porque el efectivo que se tiene en la caja, observen que ahí estoy abriendo la fórmula de los 1.425 millones, se toma el 60% y de esos 855 millones que se toman de caja, llegan al banco 853 millones 500 mil pesos por una razón, y es que de los 855 millones el banco me descuenta la chequera. Es importante tener en cuenta que si bien esto representa un movimiento de efectivo, observen que estamos haciendo un traslado de caja a bancos, con base en lo que les expliqué en la clase anterior. ¿Qué ocurre si usted tiene dinero en caja y lo lleva a banco? Si usted tiene 100 pesos en caja y lo sacas de la caja y lo lleva al banco, ¿está generando efectivo? No, lo que está haciendo es un traslado. Entonces, si nosotros recordamos la clase anterior, los traslados de efectivo no me afectan el flujo de efectivo, pero en este traslado hay una característica, y es que en ese traslado el banco me cobra 1.500.000 de la chequera. Entonces, está saliendo dinero de caja, pero no llega completo al banco. Quiere decir de que el dinero que sale de caja, que son los 855 millones de pesos, de esos 855 millones, 1.500.000 realmente sí es un egreso. Entonces lo voy a marcar porque ese 1.500.000 representa una salida de efectivo para sufragar o pagar un gasto. ¿Okay? Esa es la aplicación del punto 2. Luego vamos al punto 3. Nos dice que el 39.5% restante del efectivo se consigna en una cuenta de ahorros. Este ejercicio también es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar la diferencia entre, aquí está la fórmula, 1.425 millones menos 855 y lo multiplicamos por el 39.5%. Lo que nos da, pues sencillamente lo trasladamos a la cuenta de ahorros. Y al igual que en el punto anterior, los traslados de efectivo, si bien son movimientos de efectivo, no me afectan de manera positiva ni negativa el flujo de caja. Es lo mismo lo que les decía, si yo tengo 225 en caja y lo llevo a bancos, ¿cuánto efectivo generé? 0. Yo tengo la misma cantidad de efectivo. La diferencia que hay entre este punto y el anterior es que en este punto no hay ningún tipo de gastos. El banco no me descuenta cobro de chequera ni ningún tipo de gasto bancario. Entonces, procedemos a el punto 3. En el punto 3 luego me dice, se gira cheque número 1 para constituir el fondo de caja menor por 2.500.000. Nuevamente nos vamos a un ejercicio en donde hay movimientos de efectivo,
pero no hay generación de flujo de caja. Porque yo estoy tomando 2.500.000 que tengo en el banco y lo estoy llevando a caja menor. Si yo tengo 2.500.000 en el banco y lo llevo a caja menor, ¿estoy aumentando o disminuyendo el efectivo? No, simplemente el efectivo generado es cero. La diferencia es que ya no lo tengo en banco, sino que ahora lo tengo en caja. Esto es un traslado de efectivo. Ese es el punto 3, donde afectamos la 1110 crédito contra la 110510 de caja menor. Luego vienen las ventas. Dice, la empresa realiza las siguientes operaciones de venta de artículos a crédito. Estos son asientos de venta que ya nosotros hemos realizado. Aquí no me voy a detener mucho a explicarlos uno a uno porque ya estos temas los manejamos. Lo que sí tengo que anotar es que cuando nosotros estamos desarrollando una venta, observen que aquí registramos el ingreso, el IVA generado, las retenciones que me practican y al final registro la cuenta por cobrar. Es importante tener en cuenta esa cuenta por cobrar, porque ¿de dónde sale mi flujo de efectivo? De lo que me pagan mis clientes. Si yo vendo a crédito, ¿de dónde van a salir el flujo de efectivo futuro que voy a recibir? De lo que me paguen mis clientes. Porque usted no venda a crédito 100 pesos para que el cliente no le pague. En algún momento el cliente le tiene que pagar. Entonces, es importante tener los ojos puestos en la cartera, en esa 1305, porque la 1305 de clientes en un futuro me va a generar flujo de efectivo, ¿ok? Aquí procedo a hacer los mismos asientos. Observen que aquí estamos haciendo los asientos contables en el punto 5. Miren que se repite la misma estructura. Es ingreso, IVA generado contra la cuenta por cobrar. Todo es igual. Así hasta que lleguemos a la factura número 9. Entonces tenemos 9 facturas. Observen que ahí le coloco punto 5 raya 9 hasta que llegamos allí, ¿ok? Y luego tengo aquí la autorretención especial, esa siempre va al final. Algunos la hacen de manera separada. En este ejercicio, en este taller, pues sencillamente lo que hice fue sumar todas las ventas, la sumatoria de todos los ingresos y multiplicarlo por el 0.4% y hacer el registro contable. Si se dan cuenta que es un registro simple, que no requiere ninguna complejidad. Luego me dice el punto número 6. El punto 6 me da el margen de contribución. Recuerden que ¿para qué utilizamos el margen de contribución? Para registrar que el costo de venta. Si el margen de contribución es el 60%, es decir, yo me gano el 60%, ¿cuánto es el costo de venta? El 40%. Este registro del costo de venta es igual a lo que hemos hecho nosotros en los talleres anteriores. Es inventario contra el costo. 1435 crédito contra la 6135 débito. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos todas las ventas, la multiplicamos por el 40% y me da el costo. Y hacemos posteriormente el registro contable. Hasta aquí tenemos el punto número 6. Ese punto número 6 corresponde al costo de venta. En el punto 7 tenemos unos gastos, unas compras a crédito que se están haciendo, porque miren que en el ejercicio dice que con base en el principio de causación se registran las siguientes facturas. Tenemos facturas de arrendamiento, de honorarios, revisoría fiscal, servicios de restaurante, energía, etcétera, hasta que llegamos a la factura de reparaciones locativas. Aquí en este punto hacemos el mismo ejercicio que en el punto 5. ¿Qué hacemos? Yo le coloco punto 7, pero le divido punto 7 raya 1. Entonces, este va a ser la factura del alquiler de la maquinaria, donde registro el gasto por 24 millones, el IVA descontable, la retención en la fuente por alquiler de bienes muebles y la diferencia es lo que voy a pagar. ¿Ok? Luego vienen los honorarios.
del abogado, asesoría jurídica, registro del gasto en la 5110, el IVA descontable, la retención en la fuente por honorarios personas jurídicas, que es del 11%, y la diferencia entre los 15 millones más el IVA menos la retención es el valor total que me queda por pagar. Y así podemos hacer con todas las facturas. Usted tiene ahí todos los ejercicios desarrollados, cada uno hasta terminar el punto 7. Tenemos en total 9 facturas hasta que llegamos a la factura de la reparación. Y es la misma metodología. El gasto, el IVA general, el IVA descontable, la retención por concepto del impuesto de industria y comercio, y la diferencia es el valor a pagar. Tiene la misma estructura. Después del punto 7 viene una nómina. Esta nómina nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollarla en clase. Tenemos la nómina de 100 millones y vamos a liquidar todo lo que tiene que ver con seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales. Aquí en este punto vamos a partir de los 100 millones de pesos. Yo creo que este ejercicio ya lo hemos realizado, es más, tiene hasta la misma cifra, tiene la misma estructura. Tiene la misma estructura de 100 millones de pesos. Aquí yo tengo 100 millones de pesos de sueldos, liquido el aporte correspondiente a la EPS, que es 4%, el aporte a pensión, y la diferencia va a ser el valor a pagar por concepto de salario. Me queda en la cuenta 2505 de salarios por pagar. De esta información que tengo aquí, luego tomo la base de 100 millones para calcular la seguridad social que corresponde a la empresa, que es los 100 millones por el 8.5% de EPS, y hago el registro. Luego tomo el porcentaje de pensión, que es el 12%, y hago el registro. Luego tomo la ARL. Y observen que vamos tomando, vamos haciendo los registros contables, todo que con base en 100 millones de pesos. Luego contabilizamos los parafiscales. Tenemos caja de compensación 4%, ICBF 3% y el SENA del 2%, que completan el 9%. Todo sobre 100 millones. Y la sumatoria es lo que llevo al pasivo, a la 2370. Algunos me están diciendo que tienen problemas de conexión. Los que de pronto tengan algún problema de conexión, no se preocupen. Yo estoy grabando la clase. Les recomiendo que abandonen la reunión, que se desconecten y vuelvan a entrar. A ver si mejora el audio o mejora la conexión. Luego tenemos las prestaciones sociales. La prima, ¿verdad? La prima de servicios, que es tomar los 100 millones y multiplicarlos por 8.33%. Luego tenemos las cesantías. Luego tenemos las cesantías. Tomamos los intereses de cesantías y llegamos al final a las vacaciones. Es la misma estructura que hemos manejado como nómina en los talleres anteriores. Luego viene el punto número 9. El punto número 9 nos dice que se aumenta la caja menor en un 10%. En un 10% se aumenta la caja menor. ¿Por qué valor está la caja menor? Por 2.500.000. ¿Cuánto es el 10% de 2.500.000? 250.000.
¿Qué registro hacemos? Tomamos el banco, cuenta corriente, lo acreditamos y lo llevamos a la cuenta de caja menor. Observen que este es un traslado de efectivo, no es una fuente generadora de efectivo. Lo que sí ocurre en el punto 10. En el punto 10, yo tengo en el punto 10, miren el ejercicio, que dice, se recibe el pago de la facturación realizada del 8 al 12 de enero. Cuando nosotros realizamos la facturación, facturamos a crédito. Ahora, en el punto 10, estamos tomando esas cuentas por cobrar de las facturas del 8 al 12 de enero y estamos recibiendo el pago. ¿Cómo hacemos el registro contable? Tomamos todas las cuentas por cobrar del 8 al 12 de enero y afectamos la 1305 crédito porque me están pagando la cartera contra el banco. Y este dinero que yo estoy recibiendo en bancos sí me afecta el flujo de efectivo porque yo estoy recaudando cartera. Cuando se recauda cartera, cuando estoy recaudando cartera, debo de tener presente que sí afecto el flujo de efectivo. Entonces, aquí en el punto 10, este punto 10, lo voy a marcar porque me genera flujo de efectivo positivo. Vamos ahora al punto 11. Realizamos el cálculo de la depreciación. ¿Dónde está el cálculo de la depreciación? Lo vamos a buscar en la hoja que dice cálculo. Observen que aquí el edificio y el vehículo tienen una depreciación por 4.479.167 y 7.500.000. Ahí están los cálculos matemáticos realizados. Voy a tomar esos cálculos y en la base de datos del mes de enero procedo a hacer el correspondiente registro contable. Estos registros contables representan la depreciación de la edificación y representan la depreciación del vehículo. Tenemos dos depreciaciones. Y aquí, en este punto, se acaba el taller. Nos quedaría el punto 12, pero el punto 12, recuerden que para poder calcular el impuesto que me toca hacer primero, el estado de resultado. Con base en esta información, yo voy a construir mi estado de resultado del mes de enero. Entonces, donde dice estados comparativos, nosotros nos vamos a ir a la primera parte que dice estado de resultado y en la columna B aparece el mes de enero. ¿Qué encontramos en la columna B? El consolidado de la información de las cuentas de resultado. ¿De dónde salió esa información? Ustedes conocen que en la metodología que he estado utilizando con ustedes, lo que hago es crear la base de datos y luego crear una tabla dinámica. En la tabla dinámica del mes de enero aparece todo el detalle de el estado de resultado y del estado de situación financiera. Aquí lo que tomamos es ingresos, costo de venta y le restamos los gastos. Miren que aquí no estoy detallando los gastos por cuenta. Como hay tanta información, lo que hice fue consolidar en los estados comparativos o hacer un resumen, presentarlo de una manera mucho más consolidada. Eso fue lo que hice. Hasta llegar a la utilidad antes de impuestos. Cuando yo tengo la utilidad antes de impuestos, voy a calcular el impuesto. Es simplemente tomar mi utilidad, multiplicarla por el 33% y lo que me deba hacer el impuesto. Y ya la diferencia entre la utilidad antes de impuestos menos el cálculo del impuesto me va a dar la utilidad neta o la utilidad del ejercicio, que va a ser base para calcular la reserva
del 10%, la reserva legal del 10%. Esa estructura del estado de resultados, ¿de dónde sale? De los registros contables que hemos hecho en el mes de enero. Acá me está escribiendo, bueno, Linei, no te preocupes que ya sé que tú eres el usuario Lenovo. Luego que me pide el ejercicio, me pide crear el estado de situación financiera. El estado de situación financiera del mes de enero, observen que aparece en esta columna que estoy sombreando y aparece primero efectivo y equivalente, las inversiones. Aquí no tenemos inversiones en el mes de enero, esas inversiones las dejé porque si hay inversiones en el mes de febrero, pero simplemente en el periodo 1 aparecen en cero. Tenemos los deudores, el inventario, llegamos al activo corriente, propiedad, planta y equipo con su depreciación, hasta que llegamos al final. Miren que aquí esto es la misma estructura que hemos manejado dentro de nuestros ejercicios anteriores. ¿Qué aparece aquí? Las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. Eso es lo que aparece en el estado de situación financiera de enero. Y abro el espacio aquí a preguntas si de pronto tienen alguna inquietud sobre algún registro. ¿Tienen alguna inquietud sobre algún registro contable? Sobre la metodología de la tabla dinámica de la mayorización, ya ustedes la conocen. Estoy trabajando lo más rápido posible para agotar lo que ya hemos trabajado y lo comencé así porque quiero resaltar de cada punto de dónde salen las partidas que me afectan el efectivo de manera directa. ¿Ok? Me voy a continuar entonces con el mes de febrero. ¿Verdad? Con el mes de febrero. Sin antes socializar con ustedes que en el mes de enero tenemos que hacer los respectivos asientos de el impuesto de renta. Aquí utilicé un concepto de provisión. Utilicé la provisión en la 2615 porque como se está trabajando el mes de enero y de pronto no tenemos el cálculo exacto del impuesto de renta de todo el año, contabilicé ese 33% en la 26, pero algunos pueden utilizar la 2404 sin problema. E hice registro de la reserva y posteriormente hice el registro de la utilidad. Miren que estos registros son los asientos que debemos hacer al final cuando construimos el estado de resultado y que ya en los talleres anteriores hemos compartido la información. Luego, ahora voy a pasar al mes de febrero, que es el estado o los estados financieros del periodo 2. Seguimos con la misma empresa. Lo que cambia es, aquí, bueno, aquí dice 2018. Vamos a hacer la corrección. Y por favor, hacen la corrección en el taller que les mandé. Igual ahora que terminen nuevamente se los mando, pero voy a hacer aquí la corrección de donde dice 2018. Voy a colocar 2019. Permítanme un segundo. Listo, ya hice el cambio ahí de 2018 a 2019. Entonces, ojo a lo siguiente. El día 2 de febrero del 2019 se realizan las siguientes inversiones con el efectivo disponible en la cuenta corriente. Esto ya lo hemos compartido. Lo primero es que se adquiere un CDT por 5 millones a 3 meses a una tasa mensual del 0.5%, pagaderos a final de mes a la cuenta de ahorros del mismo banco. La retención por rendimientos financieros de título de renta fija es del 4%. Eso lo hicimos nosotros en el taller pasado. Igual, en la hoja que dice cálculos,
ustedes van a encontrar que aparecen la información de la inversión realizada por 5 millones de pesos a una tasa del 0.5% y una retención del 4%. ¿Sí están observando el registro que realizo, los cálculos que realizo en la fila 98? Entonces, con base en esa información, yo procedo a hacer mis asientos contables en la base de datos del mes de febrero. ¿Qué registro? Voy a registrar el dinero que sale del banco por 5 millones y la inversión en la 1225. Entonces voy a sombrear aquí el punto 1 del ejercicio 2, donde se afecta el efectivo de manera negativa. ¿Por qué digo de manera negativa? Porque estoy tomando el dinero que tengo en el banco y lo estoy invirtiendo en un título valor. Luego voy a registrar los rendimientos. ¿Cómo registro los rendimientos? El ingreso no operativo por 25,000 pesos, menos la retención en la fuente del 4%, y la diferencia es lo que me pagan. ¿Ok? El ingreso menos las retenciones, como lo explicamos en el taller anterior, es lo que me pagan. Entonces, esos 24,000 pesos que están entrando al banco es un flujo de efectivo positivo. Ahí lo vuelvo y lo marco. Ya tengo 24,000 pesos positivos en este primer asiento. Luego me dice, se adquieren 5 acciones por 1 millón de pesos cada una. Las acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Este asiento es muy sencillo, es tomar 5 acciones y multiplicarlas por 1 millón de pesos, y los 5 millones que nos da los sacamos del banco y lo llevamos a acciones, a la 1205. Observen que al igual que en el CDT estamos sacando dinero de bancos y lo estamos invirtiendo. Entonces, cuando nosotros sacamos dinero del banco y lo invertimos, tenemos un flujo de efectivo con signo negativo porque está saliendo dinero. Luego me dice el punto 2. El día 2 se realizan los pagos de la nómina del mes de enero. ¿Por qué? Porque en el mes de enero lo que hicimos fue que causar la nómina. Cuando nosotros estamos pagando nómina, en febrero del mes de enero pagamos los salarios, pagamos la seguridad social y pagamos los parafiscales. ¿Cómo hacemos ese registro contable? ¿Dónde quedaron los salarios por pagar? En la 25. ¿Dónde quedaron la seguridad social por pagar y parafiscales? En la 2370 y en la 2380. Esos valores que me quedaron pendientes por pagar en enero suman exactamente 130,022,000. Como ahora no los estoy causando, sino que los estoy pagando, estos 130 millones que están saliendo del banco me afectan el flujo de efectivo de manera negativa. Y aquí voy y hago mi marcación. Y tengo ya mis marcaciones de cuáles han sido las partidas positivas y negativas que hasta el momento me han afectado el efectivo. Luego voy al punto 3. Me dice, el 3 de febrero presenta y paga la declaración de retención en la cuenta. Miren, nosotros en enero, cuando hicimos las compras, ¿qué le aplicamos a los proveedores? Retención en la fuente. Y cuando hicimos las ventas, ¿qué asiento hicimos al final de las ventas? La autorretención. Si nosotros identificamos la cuenta 2365 de enero, de esa 2365 me queda un valor a pagar por diferentes conceptos, por compras, por arrendamiento, por honorarios, la autorretención. Entonces, esas retenciones que me quedaron pendientes por pagar de enero, ¿cuándo las voy a pagar a la DIAN? En el mes de febrero del mismo año. ¿Cuál es el asiento contable? La 2365, débito contra la 1110. Y observen que aquí pagamos nuevamente
se afecta el flujo de efectivo de forma negativa. Si se dan cuenta que lo que me quedó pendiente por pagar de enero, me toca pagarlo ¿cuándo? En febrero, o en marzo, o en abril. Porque usted no compra y no paga, usted compra a crédito y en algún momento le toca pagar. Igual con las ventas, cuando usted vende a crédito y no le pagan. No, ¿verdad? Usted vende a crédito y el cliente le tiene que pagar. Con base en esa información, nosotros procedemos a hacer el pago de la declaración de retención en la fuente. Aquí en este registro hay un ajuste. En el punto 3, si se dan cuenta, que yo tengo en el pasivo 19.358.406 pesos, pero pago 19.358.000 pesos cerrados. Eso tiene una explicación, y es que cuando nosotros estamos presentando una declaración tributaria, si de pronto no han aprendido, igual les comparto esa información. Cuando se presentan las declaraciones tributarias, las cifras se registran en múltiplos de miles. Es decir, yo no registro 406 pesos, yo registro 19.358.000. Ahora, si la cifra fuera 19.358.700 pesos, ahí no registrara 19.358.000, sino 19.359.000. Es acercarlo al múltiplo de 1000 más cercano. Como aquí estamos por debajo de 500, pues sencillamente pagamos 358.000. Pero si estuviéramos por encima de 500, pagáramos 359.000. Esa diferencia, esa pequeña diferencia de 406 pesos la llevó. Si el ajuste es positivo, es un ingreso. Si el ajuste es negativo, es un gasto. Preguntas hasta aquí. Inquietudes. Seguimos sin inquietudes para avanzar. Profesor, ¿en qué momento sé yo que la puedo poner una 42 en una cuenta de gasto? Muy sencillo. Mira, si tú tienes a pagar un valor y pagas menos, el ajuste es positivo, vale ingreso. ¿Ok? Pero si tú tienes a pagar un valor y pagas más, el ajuste es negativo, va al gasto. Ok, gracias. ¿Ya? En este caso, mira el ejemplo. ¿Cuánto tenía que pagar esa empresa? 19.358.406. ¿Y cuánto pagó? 19.358.000. Es decir, pagó 406 pesos menos. Entonces, cuando vayamos a hacer el ajuste, utilizamos una cuenta de ingresos, 42.95, que es ajuste al peso. Y cuando es el caso contrario, es decir, que el ajuste es negativo, utilizamos la 53.95 de ajuste al peso. Es muy sencilla el análisis. Si pago menos, es un ingreso. Si pago más, es un gasto. Luego me dice la información del mes de febrero, punto 4. Me dice, el 4 se realiza el pago de los gastos causados en enero. Otra vez tomamos la información del mes de enero. En febrero nos dedicamos fue a pagar. Pagamos el arriendo, pagamos los honorarios y pagamos los servicios públicos. ¿Cuánto pagamos del arriendo? El 60%. De los honorarios pagamos la mitad y de los servicios públicos pagamos todo. Entonces, si nosotros tenemos una información en el mes de enero de arriendo, tomamos ese valor y lo multiplicamos por el 60%. Si tenemos un valor de honorarios en enero, tomamos ese valor y lo multiplicamos por el 50%. Lo que nos da, pues sencillamente lo trasladamos acá. Miren que tenemos valor por pagar por concepto de arriendo, 27.600.000 pesos. Lo multiplicamos por el 60%. Honorarios, 33.888.000. Lo multiplicamos por el 50%. Y como tenemos servicios públicos por 45 millones y pagamos el 100%, pues sencillamente ese va en el valor total. La sumatoria de los tres conceptos, eso es lo que sale en efectivo. Y ese efectivo que sale es negativo y vuelvo y hago mi marcación. Voy guardando. Luego acá,
vamos a observar que nos dice el punto 4. Dice, la empresa realiza las siguientes operaciones de venta. Miren que nos facilita. Vamos aquí tiene que haber un filtro. Luego realizamos las siguientes operaciones de venta. Observen que tenemos, en el caso de esta empresa, en el punto 5, unas ventas con IVA. Esas ventas las registro en el ingreso, registro el IVA generado, las retenciones que me practican y la diferencia va a ser la cuenta por cobrar. Es la misma metodología utilizada en el punto del mes de enero. Tenemos tres. ¿Cuántas facturas tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Tenemos la factura 10, 11 y 12. Miren que los registros son exactamente iguales. Al final registramos la autorretención. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos todos los ingresos y multiplicamos por el 0.4. Muy sencillo. Luego tenemos el costo de venta. El costo de venta, ¿cómo lo registramos? Sumamos todos los ingresos y multiplicamos por el 50%. Ese es para realizar el punto 6. Luego me dicen el 7. Se recibe el pago de la facturación realizada del 13 al 15 de enero. Esta facturación que me están pagando en el punto número 7 corresponde a qué? Al mes de enero. Aquí voy a marcar porque estoy recaudando dinero que me debían mis clientes y me está entrando efectivo, entonces afecto el efectivo de forma positiva. El registro de 1305 créditos contra bancos. Luego procedo a realizar el siguiente punto. Miren, el punto número 8 es la nómina. ¿Qué cambia en esta nómina? La fecha. Tenemos 100 millones en enero, los mismos valores. 100 millones en febrero, los mismos valores. Lo único que cambia es la fecha. Ese asiento del mes de enero es exactamente igual. Es exactamente igual. Ese es para realizar ¿qué? El punto número 8. El punto número 8 es idéntico en febrero al mes de enero. Luego me dice, punto 9, se registra la depreciación de febrero. Otra vez el mismo registro. ¿Sí se dan cuenta? De depreciaciones de edificaciones, depreciaciones de vehículos. Con esa información del mes de febrero, ¿qué voy a hacer? Tomarla y construir mi estado de resultados del mes de febrero. Inquietudes hasta aquí, miren que es muy repetitivo, ¿no? Esto es la misma estructura, la misma metodología que utilizamos en los talleres anteriores. ¿Qué tenemos en el mes de febrero? Tenemos los ingresos, el costo de venta, los gastos causados. Tenemos un ingreso no operativo de 25,000 pesos correspondiente a los intereses del CDT y 406 pesos del ajuste por diferencia entre la declaración de retención en la fuente y el valor a pagar. Calculamos el impuesto, que es el 33% de la utilidad, la reserva y al final registramos la utilidad correspondiente al mes de febrero. Entonces, con base en el cálculo del impuesto, la reserva y la utilidad, me voy a la base de datos y hago estos tres últimos registros, que ya nosotros lo conocemos. El registro del impuesto en la 54, el registro de la reserva en la 59
contra la 33 y el registro de la utilidad en la 59 contra la 36. Ya tenemos nuestro estado de resultado de febrero. Luego construimos ¿qué? El estado de situación financiera del mes de febrero, donde tenemos activos en efectivo, la inversión que hicimos, inversión de corto plazo, el CDT, tenemos una inversión de largo plazo, que son las acciones, tenemos los deudores, tenemos el inventario, la propiedad, planta y equipo. Tenemos aquí dentro del pasivo obligaciones pendientes de pago y al final tenemos el patrimonio. Patrimonio que tiene capital, reserva y la utilidad del periodo. ¿Okay? Hay que tener presente lo siguiente en el patrimonio y también en el estado de situación financiera. Si usted generó una utilidad en el mes de enero de 674 millones y luego genera en el mes de febrero una utilidad de 222 millones, ¿cuánto va a ser el saldo de la 3605? La sumatoria de la utilidad de enero más la sumatoria de la utilidad de febrero, ¿ok? No me vayan a colocar en el mes de febrero nada más la utilidad de febrero, porque recuerden que tengo que tener presente que los saldos iniciales. Si yo genero una utilidad en enero y luego genero una utilidad en febrero, cuando tengo el estado de situación financiera, tengo que sumar los dos conceptos. Tienen que tener presente eso, porque de pronto se vayan a confundir. Mira acá el estado de resultado y observa. Ah, no, pero es que en febrero aparece una utilidad de 222 millones, pero no, ojo, que la utilidad de febrero es de 222 millones, pero la utilidad acumulada del año, esa es la que está en la 36. Esas son los 896 millones que aparecen acá. ¿Ok? Vamos a hacer esto que aparece aquí en la columna de, es una columna del comparativo, tengo aquí el acumulado, este es el estado de resultado acumulado, tengo las variaciones entre enero y febrero, las variaciones absolutas, que son las variaciones numéricas, y tengo las variaciones porcentuales. Aquí están las fórmulas y también cuando vimos el estado de cambios en el patrimonio, yo les enseñé cómo realizar los cálculos de la variación absoluta y los cálculos de la variación porcentual. Eso es cuestión de que usted lo revise con algún detalle. Luego tengo el estado de situación financiera. Tengo variaciones absolutas y variaciones porcentuales. Miren que es la misma estructura. Y al final tengo marcado en amarillo aquí los cambios patrimoniales entre enero y febrero del mes de, entre enero y febrero del año 2019. ¿Qué cambió entre enero y febrero del año 2019? ¿Qué valores cambiaron? La reserva, porque hice una reserva en febrero de 24 millones, y la utilidad, que es la utilidad de febrero. Eso es lo que cambia, eso es lo que cambia. Hasta aquí preguntas, es la misma estructura que hemos manejado. Ahora viene, me queda 1 hora y cuarto para explicarles con paciencia el flujo de efectivo por los dos métodos. Por favor, si tienen preguntas hasta aquí, háganlas. Yo tengo una pregunta. Puedes levantar un poquito la voz que no te escuché muy bien. Mi pregunta es con respecto a las utilidades acumuladas, que eso no, el valor que aparece en la 3605 no se pasaría a final del periodo a la 3705. Sí, tienes toda la razón cuando dices a final del periodo, pero ojo, nosotros estamos dentro del mismo periodo, que es el año 2019. Si nosotros pasáramos de 2019 a 2020, la utilidad sí se traslada de la 3605 a la 3705. Pero como estamos
dentro del mismo año manejamos la 3605. ¿Ok? Ok. La estamos haciendo mensual. Correcto, estamos dentro del 2019, pero en meses diferentes. Entonces, cuando estemos trabajando dentro de un año en meses diferentes, la utilidad de ese mismo año va a la 3605. Cuando pasamos a un año diferente es que hacemos el traslado. Ok, satisfecha la duda. Eso hay que tenerlo claro, ¿oyeron? Si fuese del 2019 al 2020, ahí sí me tocaría trasladar la utilidad. Pero como estamos dentro del mismo año, todo lo manejamos en la 36. Lo que va cambiando es que yo en enero tenía 674 millones, pero como generé una utilidad de 222 millones en febrero, ya yo no voy a colocar 674, sino que voy a colocar que la sumatoria o el acumulado, que me dan los 896 millones. Lo mismo en la reserva. Les voy a explicar el primer método. Este método pedagógicamente es más sencillo. Ojo con lo que le voy a decir y si quieren lo anota. Pedagógicamente es más sencillo, pero en la vida real es más difícil, ¿verdad? Es el más difícil. ¿Qué diferencia hay entre el método directo y el método indirecto? Que este método directo se utiliza cuando se quiere tener el flujo de efectivo real, exacto, generado en una empresa. Y miren, en la vida real, es decir, en la práctica, para usted poder tener el flujo de efectivo real, exacto, preciso de una empresa, ¿qué le tocaría hacer el contador? Revisar todos los recibos de caja y todos los comprobantes de egreso. Imagínese, por ejemplo, el éxito. ¿Cuántos recibos de caja no hacen el año? ¿O cuántos comprobantes de egreso no hacen el año? Usted se puede imaginar que ese contador comienza a revisar todos esos recibos de caja. Comienza en diciembre de 2019 y termina en diciembre de 2023 revisando uno a uno, ¿cierto? Porque se demoraría un montón de tiempo. Porque en el método directo lo que hacemos es revisar el detalle de lo que entró y salió en efectivo. Eso es lo que hacemos. Por eso se dice método directo, porque voy que puntualmente a la generación de efectivo. Entonces voy a tomar este primer método en el mes de enero y en el mes de febrero. Ojo a lo siguiente. Si yo observo el estado de situación financiera, ¿dónde encuentro el efectivo? En el grupo 11. Miren, se lo voy a marcar aquí en rojo. ¿Dónde yo tengo el flujo de efectivo generado en una empresa? En el grupo 11. ¿Por qué, profe? Porque miren que ahí tiene el nombre efectivo. ¿Dónde se encuentra el efectivo generado en una empresa? En el grupo 11. ¿Cuánto efectivo se generó en el mes de enero? 4.240 millones 287.500 pesos. Ese fue el efectivo que se generó en el mes de enero. Observen que está marcado en azul. La pregunta es, ¿de dónde salió? Y esa pregunta de dónde salió la respondemos ¿cómo? Haciendo el estado de flujos de efectivo. ¿De dónde salieron esos 4.240 millones de pesos? ¿Cuál es la respuesta? Revise los flujos de efectivos positivos y negativos. Utilizo un método directo que me toca hacer. Ir al mes de enero. Miren, aquí yo tengo el mes de enero. Voy a buscar acá. Base de datos del mes de enero. Y observen lo que voy a hacer. Voy a ir a la columna I. Y voy a filtrar. Voy a hacer un filtro. ¿Qué hago? Seleccionar nada más el grupo 11. Y observen que al final me aparece la misma cifra. 4.240 millones de pesos. ¿De dónde salieron esos 4.240 millones de pesos? Muy sencillo. Si usted suma todos los débitos
del grupo 11 dan 5.323 millones. Y si usted suma todos los créditos del grupo 11, dan 1.082 millones de pesos. Esa diferencia entre los 5.323 y los 1.082 millones son los 4.240. Entonces, contablemente, muy fácil. ¿Usted cómo determina el saldo de una cuenta? En del activo, suma débitos, resta créditos y la diferencia es el saldo. Lo mismo se hace en el grupo 11. El interrogante es, de todos los débitos y los créditos, o el segundo interrogante es, de todos los débitos y créditos que se hicieron en el efectivo, ¿cuáles fueron realmente flujos de efectivos? Si recuerdan, les estaba explicando los ejercicios, les decía, este no es flujo de efectivo, este sí, este no. Este es un traslado, este sí es flujo de efectivo. Recuerden que hace unos minutos les estaba explicando de esa manera. Ahora voy a revisar. Revisemos. Sí, aquí, escucho. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien va a preguntar algo? Parece que no, parece que era que tenía el micrófono abierto. Vamos a revisar. ¿Cuáles fueron las entradas de efectivo del mes de enero? Si nosotros nos vamos al punto 1, miren, aquí dice punto 1. ¿Qué se hizo en el punto 1 que afectó el efectivo? Hubo una entrada de, de efectivo por concepto de ¿qué? De un aporte. Si nosotros nos vamos al punto 1, observen que Los aportes de los socios. El aporte de los socios, correcto. Si nosotros nos vamos al punto número 2, ¿hubo alguna entrada de efectivo o ese es un traslado? Cuando hicimos la apertura de la cuenta bancaria. Un traslado. Un traslado. Ese es un traslado, pero miren que nosotros trasladamos ¿cuánto? 855 millones, pero ¿cuánto llegó a bancos? 853. Esa diferencia de 1.500.000, ¿por qué se generó? Porque me cobraron ¿qué? La entrega de la chequera. La chequera. Así es. Entonces, ojo que en ese punto, si bien no se generó efectivo, si bien no se generó efectivo positivo porque se hizo un traslado, sí hay una afectación muy pequeñita de 1.500.000 de manera negativa en el efectivo. Ese 1.500.000 sale de caja porque me están cobrando la chequera. Es como si yo estuviera pagando la chequera de contado, así. Eso es muy sencillo. Luego miren que tenemos aquí, en el punto número 3, ¿qué hacemos? 11.05 contra la 11.20. Esa fue la apertura de la cuenta de ahorros. ¿Eso me afecta al efectivo? No. Luego tenemos el giro del cheque para abrir la caja menor. En el punto número 4 y en el punto 9. ¿Eso me afecta al efectivo? No, es un traslado. Si yo tengo traslados, pues sencillamente no tomo esa información. Pero ¿qué tengo en el último punto? En el punto 10. ¿Qué ocurrió en el punto 10? Si nosotros nos vamos al ejercicio, ¿qué nos dice el ejercicio? Punto 10. Me pagaron la factura. Yo estoy haciendo ¿qué? Pago de una factura. Me estoy recaudando efectivo. ¿Qué tengo que tener presente? ¿Cuáles fueron los movimientos contables del grupo 11 que realmente generan flujos de efectivos positivos y flujos de efectivo negativos? Hasta el momento, en el mes de enero, solamente tengo 3. El recaudo de cartera, el aporte de los dueños y el pago de la chequera. ¿Cómo hacemos la estructura del estado de flujos de efectivo? La estructura va a estar dividida en 3 y aquí comienzo a marcárselas. Las voy a colocar aquí en morado. Efectivo generado por actividades de operación, efectivo generado por actividades de inversión y efectivo generado por actividades de financiamiento.
Sí, escucho. Ya no. Me van a preguntar algo. Me van a preguntar algo. Escucho si me iban a No, preguntar profesor, algo por dígame. ahí. Ok, listo. Ojo que esto se lo expliqué en la clase anterior. Recuerden que en materia de flujos de efectivo tenemos tres tipos de actividades. Actividades de operación, esas son las que están relacionadas directamente con el objeto social de la empresa. Tenemos actividades de inversión que representan aquellas transacciones donde yo compro activos de largo plazo. ¿Cómo qué? O cuando yo compro activos que no tienen ninguna relación con la operación. ¿Cómo qué? El CDT de las acciones. Y tengo las actividades de financiamiento son aquellas transacciones cuando yo voy al banco y pido dinero prestado o cuando los dueños de la empresa me entregan capital. ¿Qué ocurre en las actividades de operación? ¿Qué ocurre si a mí me pagan dinero por concepto de recaudo de cartera? ¿Eso afecta de manera positiva o negativa al flujo de caja? Si yo estoy recaudando cartera. Positivo. De manera positiva. Positivo. De manera positiva, claro que sí. Porque miren que nosotros estamos haciendo un débito por 2.816. Quiere decir que en el flujo de efectivo eso va ¿qué? Con signo positivo. Luego estamos haciendo un pago de la chequera. Ese pago, ¿de qué naturaleza es? De naturaleza crédito. Negativo. Entonces yo voy a colocar pago de gastos con signo que negativo por 1.500.000. Es la diferencia entre los 2.816 millones menos el 1.500.000 del gasto que se pagó por concepto de la chequera, me va a dar un efectivo generado en actividades de operación de 2.815 millones. Como no tengo actividades de inversión por el momento, pues sencillamente me queda en cero. Y luego, actividades de financiamiento, 1.425 millones, que fueron ¿qué? El aporte a capital. ¿Eso afecta de manera positiva? Sí, miren que aquí por lógica contable, si yo veo débito, ¿qué efecto tiene en el activo? Positivo. Y sumo. Y la sumatoria de los tres conceptos del efectivo generado en la operación, del efectivo generado en la inversión y del efectivo generado en el financiamiento corresponde al total de efectivo generado que en el mes de enero. Si ustedes observan, ¿cuánto efectivo generamos en el mes de enero? Vamos a colocarla aquí de pronto con una fechita, algo que me permita. Vamos a ponérsela aquí. ¿Cuánto efectivo generamos en el mes de enero? 4.240 millones. ¿De dónde salieron? Miren, si usted es contador y está haciendo la explicación del flujo de efectivo y le pregunta al dueño, explíqueme, hágame favor, ¿de dónde salieron los 4.240 millones de pesos? Usted en términos sencillos le dice, por concepto de actividades de inversión generamos 2.815 millones más las actividades de financiamiento de 1.425 millones de pesos. Nosotros, dentro del desarrollo del objeto social, generamos un total de 2.815 millones de pesos. Y por concepto de financiamiento, generamos 1.425 millones. De ahí salieron los 4.240 millones de pesos generados en efectivos en el mes de enero. ¿Inquietudes hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas?
Miren, vuelvo y repito, el método directo acá en este ejercicio pedagógico aparentemente es el más sencillo, pero en la vida real es el más complejo, porque a usted le toca buscar es qué salió y qué entró en detalle en efectivo. Y eso demanda mucho tiempo, ¿verdad? Eso demanda mucho tiempo. ¿Cuántos egresos no se hacen en una empresa y cuántos recibos no se hacen en una empresa? Son muchísimos. ¿Eh? Son muchos. Ahora voy a tomar el flujo de efectivo del mes de febrero y hago lo mismo. Miren lo que voy a hacer. Voy a ir al mes de febrero y hago el filtro. Como grupo 11 y hago el filtro. ¿Qué tengo en el mes de febrero? Tengo, en primera instancia, este es el punto número 1. Miren que en el punto número 1 salieron 5 millones por un lado y 5 millones por el otro. Esos 10 millones de pesos, ¿para dónde se fueron? Vamos a mirar el punto 1 del taller 2. Los 10 millones de pesos, ¿para dónde se fueron? Para unas inversiones. 5 para un CDT y 5 para unas acciones. Me salieron 10 millones de pesos para comprar, 5 millones en CDT y 5 millones en acciones. De los 5 millones en CDT, ¿cuánto me ingresó en efectivo por concepto de intereses? 24,000. Luego tengo el punto número 2. El punto número 2, ¿qué pagamos en el punto 2? Miremos el punto 2. Pagamos la nómina, 130 millones. Luego tenemos el punto número 3. Salieron 19 millones. Esos 19 millones los pagamos ¿en qué? En la declaración de retención en la fuente. Luego tenemos el punto número 4. ¿Qué pagamos en el punto número 4? Pagamos los gastos de enero, el arriendo, los honorarios y los servicios públicos. ¿Y qué tenemos por último en el punto 7? En el punto 7 lo que tenemos es el recaudo de cartera. Punto 7, miremos acá el punto 7. ¿Qué me dice? El recibo de pago donde contabilizamos la facturación que nos están pagando los clientes del 3 al 15 de enero. Si usted pregunta de dónde salieron o de dónde salió la información correspondiente a los 5.392 millones, ¿cuánto efectivo se generó en febrero? ¿Cuánto efectivo se generó en febrero? ¿Quién me responde esa pregunta aquí haciendo el análisis de las cifras que están en febrero y Profe, de 1.000.151.000. Claro que sí. Esa es la respuesta. 1.151.000. ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron los 1.151.000? ¿De restar qué? Profe, de la recta de lo qué? Del total del qué, la acumulación que hay de entre el mes de enero con lo que hasta ahora del mes de febrero al cierre, que fue con los pagos del arriendo y todo lo demás. Correcto, mire. ¿Cuánto me quedó a mí en el mes de febrero? 5.392 millones. ¿Cuánto me quedó o cuánto tenía yo en enero? 4.240. Miren, es como en la vida real. Si usted tiene, por ejemplo, 100 pesos hoy y mañana tiene 150, ¿cuánto generó en efectivo? 50. Lo mismo es acá. Si yo tengo hoy
es decir, en enero 4.240 millones y tengo en febrero 5.392 millones, ¿cuánto efectivo se generó? La diferencia, 1.151. Esos 1.151 millones de pesos, ¿de dónde salen? Miren, hagamos el análisis de aquí, de estas cifras. Vamos a organizarlas en el estado de flujo de efectivo. ¿Usted cuánto efectivo generó entre enero y febrero? 1.151 millones. ¿De dónde salen? Comienza ya a organizar su información. Entonces, lo primero que tiene que es el recaudo de cartera. ¿Cuánto recaudó en cartera? 1.389. ¿Con qué signo? Signo positivo, porque está recaudando cartera. Luego tiene pagos de gastos. ¿Cuánto pagó de gastos? Observa, es que yo pagué de gastos, ¿qué? 780 millones. Gastos en términos generales, ahí está el arriendo, servicios públicos, honorarios. Luego tiene pagos laborales. ¿Cuánto pagó de la nómina? 130 millones. Signo negativo. ¿Cuánto pagó por concepto de impuestos? 19.358. La sumatoria de todo, de recaudo, menos los pagos que se hicieron, ¿cuánto generó en efectivo por concepto de actividades de operación? 1.161 millones de pesos. Luego, bajo actividades de inversión, ¿cuánto salió en efectivo para comprar títulos valores? 5 millones en CDT y 5 millones en acciones. ¿Cuánto salió? 10 millones. Eso va con signo negativo porque está saliendo el dinero. ¿Cuánto entró por concepto de actividades de inversión? 24.000 pesos. Esos 24.000 pesos corresponde a qué? A recaudo de intereses del CDT. ¿Cuántos fueron los intereses? 25.000. Pero de esos 25.000, ¿cuánto me descontaron? 1.000 pesos por concepto de retención en la fuente. Entonces, ¿cuánto me paga el banco? 24.000. Si yo tengo negativo 10 millones y positivo 24.000, la sumatoria de eso me da 9.976.000. Ese es el efectivo generado por concepto de actividades de inversión. Si yo tengo ahora y voy y reviso actividades de financiamiento del mes de febrero, ¿hubo alguna inversión de capital? ¿Algún aporte de capital? ¿Hubo algún endeudamiento con entidades financieras? No. No hubo ningún endeudamiento. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que si yo sumo el efectivo generado en actividades de operación, más el efectivo generado en actividades de inversión, más el efectivo generado en actividades de financiamiento, eso me da los 1.151 millones de pesos que se generó ¿qué? En el mes de febrero. Voy a insertar aquí otra flechita. Miren, si se dan cuenta que esto no es complejo, pero sí es de detalle. Aquí uno no se puede distraer porque pierde, ¿verdad? Afortunadamente, miren, ustedes son afortunados. Ustedes son afortunados porque, discúlpenme un segundo, ya termino el mensaje. Denme un segundo, ya regreso. Bueno, les estaba comentando que ustedes son afortunados. Yo creo que ustedes son afortunados porque les tocó una época de virtualidad
donde hay muchos recursos. Las clases quedan grabadas, yo les comparto los talleres, se les da un tiempo amplio para que usted desarrolle sus actividades. Las tutorías se desarrollan y se graban y también se manda la información. Pero si esto no fuera así, esta temática en el tablero, esta temática en el salón de clase, se hace un tanto compleja, sobre todo para aquellos estudiantes que tienen deficiencias contables. Porque para usted hacer todos estos estados financieros, usted tiene que saber contabilidad. Esto no lo hace cualquiera. Usted tiene que saber contabilidad. Tiene que tener ya unas competencias acumuladas. Ustedes son afortunados, primero, porque son muy juiciosos y creo que me están prestando atención, siempre lo han hecho. Y dos, porque cuentan con todos estos recursos. Y miren, estoy muy contento por las cifras. Tengo unas estadísticas muy positivas y eso le cambia la cara a la asignatura porque yo no sé, los semestres pasados, este era el filtro, contabilidad financiera, de 50 ganaban 6. De 50 estudiantes ganaban 6 estudiantes. Miren, hubo un semestre de 48 ganaron 2 estudiantes. Y no es culpa del profe porque las herramientas están, sino es que cuando usted tiene unas deficiencias acumuladas y se enfrenta con este mundo complejo que son los estados financieros, donde tiene que tener atención, donde tiene que tener un nivel de detalle y conocimiento contable, se enfrenta todo eso junto, usted se aturde, ¿verdad? Usted dice, hombre, definitivamente tengo deficiencias de los semestres anteriores, pero ustedes son afortunados por el juicio que tienen, por las notas positivas que han sacado y por estas herramientas tecnológicas que nos facilitan la vida y que a mí me tienen muy motivado porque a estas alturas del semestre ya algunos no querían entrar a mi clase por el tema del reporte de las notas negativas. Este curso tiene un muy buen promedio, muy buenos resultados. Eso se lo dejo ahí como nota y también como reflexión para que usted siga con el mismo entusiasmo aprendiendo. Este es estado de flujo de efectivo por el método directo, ¿ok? El método directo. Esto que está aquí es el flujo de efectivo acumulado, que son los mismos 5.392 millones. Y aquí hago un comparativo, hombre, ¿qué tanto cambió de un periodo a otro? Por ejemplo, yo generé 2.815 millones en enero y ahora generé en febrero 1.161 millones. Hubo una variación negativa. Yo tenía que 0 efectivo generado en actividades de inversión, pero luego salió un efectivo, es decir, dispuse de un efectivo de 9.976.000 en febrero por concepto de actividades de inversión. Y al final, ya el consolidado, observen que yo generé en enero 4.240 millones de pesos en efectivo, pero en febrero generé 1.151 millones de pesos en efectivo, una variación negativa, es decir, fue un cambio brusco en la generación de efectivo, hubo una reducción importante de generar 4.240 millones a generar 1.161 millones. ¿Cómo se explica eso? Primero, de que en el mes de enero hubo el aporte a capital y segundo, que en el mes de enero el recaudo de cartera fue mucho mayor. Tercero, que en el mes de febrero se hizo una inversión de compra de títulos y por esa razón, miren que ahí es cuestión de ir mirando, oiga, de dónde salió la variación, de por qué, de qué la generó, etcétera. Abro espacio a las preguntas, sino para continuar con el método indirecto. Profe, una pregunta acerca de la variación, tanto absoluta como relativa. Me he dado cuenta que el resultado financiero y ahora el método directo
veo que las ha usado mucho, o sea, siempre, o sea, toca siempre usar las variaciones o es un punto positivo hacia nosotros al llevar la contabilidad. Como dice el chavo, las dos cosas. ¿Y por qué las dos cosas? Porque cuando nosotros estamos construyendo estados financieros de propósito general y tenemos dos periodos, la norma exige, y eso lo vamos a ver en una de las últimas clases, y eso lo exige el derecho comercial colombiano, que los estados financieros de propósito general deben de ser comparativos. Eso es lo primero. Y dos, cuando usted va a hacer una explicación y análisis de estados financieros, usted tiene que identificar cuáles fueron las cifras que variaron de un periodo a otro. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las cifras que cambiaron de un periodo a otro? Es decir, usted hace un pequeño análisis horizontal. Usted hace un análisis horizontal con el fin de que, hombre, si usted es contador y usted es el que prepara las cifras, ¿quién mejor que usted para explicar los datos? Si usted es el que los hace. Pero si usted no se apoya en las herramientas, en el análisis vertical, en el análisis horizontal, en la generación de indicadores financieros, en el uso de Excel, en el uso de gráficas. Aquí, bueno, aquí yo no tengo gráficas, tengo es un pequeño, utilicé aquí unas pequeñas, unos pequeños símbolos. Estos los encontramos por aquí, formato condicional, están en esta parte de iconos. Conjunto de iconos, pero eso es un tema de Excel. Yo simplemente lo utilicé para ver, hombre, cuándo cambia, cuándo aumenta, etcétera. Por ejemplo, si usted selecciona en este tema de los iconos, miren, es muy sencillo. Vamos a hacerlo aquí. Digamos como este es como un plus de la clase. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a seleccionar estas tres cifras. Las selecciono y me voy formato condicional y le digo conjunto. Y miren cómo me queda. Una me queda en verde, hacia arriba. Una me queda en amarillo. Pero al final me dice, vamos a abrir aquí. Al final me dice, usted tenía 2.816 de recaudo, pero en febrero recaudó 1.389. Si usted ve una flecha hacia abajo en rojo, ¿eso qué le está diciendo? Sin necesidad de hacer ningún análisis, usted ve una flecha hacia abajo en rojo, ¿qué le está diciendo eso, Mario? Que hubo una disminución. Entonces usted no es un experto en la ciencia financiera, pero el Excel con esa flecha hacia abajo en rojo le está diciendo que cambió. ¿Por qué queda en amarillo? O sea, no comprendo, porque no es el mismo valor, o sea, no entiendo. Sí, no es el mismo valor, no es el mismo valor. Hace una transición, eso es, estos símbolos conjuntos funcionan como el semáforo, así, digamos que es como el semáforo. Inició en verde en 286, un intermedio de 1.389 y como la disminución fue negativa te lo deja en rojo. Así funciona, pero eso es, digamos, es parametrización del Excel, eso no es, digamos, porque tenga una explicación contable ni nada de eso. Claro, la respuesta. Esto es una invitación también, hombre, háganse ahora mismo que todo es gratis y en línea, háganse esos cursos en línea gratis que están del CEL para que tengan una mejor comprensión del uso de esto. Si se dan cuenta que el Excel nos facilita la vida, Eso sí, les doy una sugerencia. Si usted va a estudiar Excel, primero estudie el Excel de Microsoft Office y ya después se mete en el tema este del Excel del Internet. Las aplicaciones estas ofimáticas que están en Internet, que funcionan bien y todo, pero no es igual. A eso uno intenta, pero no funcionan así de rápido como estas. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar, continuemos aquí. El método indirecto. Miren, el método indirecto
a diferencia del directo, es un método que utiliza las variaciones de todas las cuentas del estado de situación financiera. ¿Por qué? Por el problema que les comenté que tiene el método directo. Y es que es muy complicado en la vida real irse a revisar uno a uno de los comprobantes de egreso y de los recibos de caja. Pero cuando estamos utilizando el método indirecto, utilizando una simple ecuación, que es la ecuación patrimonial, yo puedo llegar al flujo de efectivo generado siempre y cuando, ojo, y eso quiero que lo anoten, para utilizar el método indirecto se necesita, o cuál es la materia prima para construir el flujo de efectivo por el método indirecto, se necesita el estado de resultado del periodo y se necesita el estado de situación financiera de 2 periodos, es decir, necesito el estado de resultado del año y el estado de situación financiera comparativo entre los 2 años, o en el caso de que estamos trabajando, el estado de situación financiera comparativo entre el mes de enero y el mes de febrero, ¿ok? ¿Cuál es la materia prima para el flujo de efectivo por el método indirecto? El estado de resultado del año 1, perdón, del año 2 y el estado de situación financiera del año 1 y el año 2. Comparativo, se lo compara. ¿Claro hasta ahí? Este es un poquito más de detalle. Este directo es simplemente filtrar el grupo 11 y usted saca lo que varió, positivo y negativamente. Este sí es, digamos, de detalle porque implica tomar todas las cifras. Voy a hacer el mejor intento por explicárselo. Lo primero es que identifiquemos cómo se utiliza la ecuación contable en el flujo de efectivo por el método indirecto. Si nosotros vamos al estado de situación financiera y tomamos los siguientes datos. Total del activo. ¿Cuánto tenía en enero? 9.107. ¿Cuánto tenía en febrero? 9.607. ¿Cuánto cambió? ¿O cuánto fue la variación? 499 millones. Me voy al pasivo. ¿Cuánto tenía en deudas? 1.358 en enero. ¿Cuánto tengo en deudas en febrero? 1.611. ¿Cuánto varió el pasivo? 252 millones. Luego voy al patrimonio. ¿Cuánto tenía en patrimonio en enero? 7.749 millones. ¿Cuánto quedó en febrero? 8.996 millones. ¿Cuánto fue la variación? 247 millones de pesos. Vamos a poner el otro para que se diga. Esos datos, ¿dónde los traigo? Aquí. Aquí tengo la variación del activo, tengo la variación del pasivo y tengo la variación del patrimonio. Y ojo, esta metodología que yo les estoy explicando no aparece así en los libros. No aparece así en los libros. Yo construí esta metodología hace un año para hacerle la vida un poco más amable a los estudiantes que están dentro de ese proceso de aprender de cómo se construye el flujo de efectivo, ¿ok? Esta metodología es, digamos, utilizada en la clase para facilitarle el aprendizaje. Yo tengo comparación de variaciones. El activo, ¿cuánto cambió? 499 millones. Pero si yo sumo la variación del pasivo más la variación del patrimonio, ¿cuánto me da? Los mismos 499 millones de pesos. ¿Sí se dan cuenta? Si yo reemplazo, ¿de dónde salen los 499 millones del activo? Y comienzo a tomar las cifras. ¿De dónde salió
la variación del grupo 11, nosotros nos vamos aquí. ¿Cuánto cambió el grupo 11? Yo tenía 4.240 en enero y terminé en febrero con 5.392. ¿Cuánto fue la variación? 1.151. Luego, ¿cuánto cambió el grupo 12? Yo tenía 0 pesos en enero en certificados en CDT y 0 pesos en acciones. ¿Cuánto terminó el mes de febrero? En 10 millones. 5 en acciones y 5 en CDT. Es decir, yo tenía 0 pesos en enero y terminé con 10 millones. ¿Cuánto fue la variación? Una variación positiva. ¿De cuánto? De 10 millones. ¿Ok? De 10 millones de pesos. Lo mismo hago con los deudores. ¿Cuánto tenían deudores? 1.498. ¿En cuánto terminé? En 1.380. ¿Qué le ocurrió a los deudores? Disminuyeron. Y así voy hasta que termine con el grupo 15. ¿Cuánto tenía el grupo 15? 2.540. ¿Cuánto terminó el grupo, o con cuánto terminó el grupo 15? Con 2.528. ¿Cuánto cambió? 11.979 de manera negativa. Yo esos valores que voy a, ¿para qué los tengo en cuenta, hombre? Para identificar por qué razón varió el activo. Y observen que aquí estoy trayendo el cambio del efectivo fue positivo, las inversiones fue positiva, los deudores cambiaron pero de manera negativa, los inventarios también y la propiedad, planta y equipo también. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo sumo todo? ¿Cuánto me da eso? 499 millones. Lo mismo voy a hacer con el pasivo. Si yo tomo las variaciones del pasivo con su signo y lo sumo, ¿cuánto me da el total? La variación del pasivo total. Si yo sumo la variación del patrimonio con su signo y lo sumo, ¿cuánto me da eso? La variación del patrimonio total. ¿Sí se dan cuenta de dónde están saliendo esas cifras? Yo les dejé una tarea la clase anterior que creo que la terminé respondiendo una pregunta, la clase anterior que creo que se la terminé respondiendo yo mismo. Les dije, por favor, en la ecuación patrimonial, despejen el grupo 11, ¿sí recuerdan? Déjenmelo solito. Si usted tiene la ecuación patrimonial, que es activo es igual a pasivo más patrimonio, que es esto que tenemos aquí, esto mismo que tenemos aquí, y quiere dejar esto que voy a marcar aquí en azul, quiere dejar el grupo 11 solito, ¿qué tiene que hacer? Tomar todo esto que está aquí en verde, todo eso que está aquí, lo voy a marcar en verde, todo lo que está aquí en verde, y trasladarlo ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Eso es lo que tiene que hacer. Yo le coloco aquí una ecuación matemática que dice grupo 11 efectivo y equivalente es igual al pasivo más el patrimonio y entre paréntesis grupo del 12 al 18. ¿Okay? ¿Sí ven? Y de ahí es donde yo saco esta fórmula. Miren que el pasivo me quedan todas las cifras igualitas. Y el patrimonio me quedan todas las cifras igualitas. ¿Y luego qué hago? Tomo el grupo 12 al 18. En este caso nada más tengo grupo 12, grupo 13, 14 y 15, que es inversiones, cuentas por cobrar, inventario y propiedad, planta y equipo. Si yo sumo todo eso, si yo lo sumo, me da 652 millones y luego sumo el pasivo, sumo el patrimonio, más todas las variaciones de los activos diferentes al disponible, ¿cuánto me da eso? 1.151.798.111. ¿Y eso a qué es igual? Al efectivo generado. ¿Sí se dan cuenta? Este tipo que, miren, este señor que inventó la partida doble nos ayudó muchísimo a nosotros. Miren, de pronto la historia, a nosotros no nos gusta mucho la historia,
pero el conocimiento de la edad en que la Iglesia Católica era la institución educativa es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entre esos el tema matemático y el tema contable. De ahí salió la estructura de fundamento contable que nosotros utilizamos hoy en día. Preguntas hasta aquí, por favor. Inquietudes hasta aquí. Profe, siempre que Anota. nosotros hagamos ese despeje del activo, nos tiene que dar igual al estado de fijos, el efectivo siempre equivalente, o sea, siempre nos tiene que dar igual para saber que nos quedó bien. Claro, así es. Como te dé diferente, algo está malo. Sí, algo está mal. Sí, algo está malo. Miren, Daisy, en la vida real, son pocos los contadores que saben hacer el flujo de efectivo por la complejidad que implica el estado financiero. Profe, Usted pero no- está bien chévere el tema. O sea, Usted, sí, o sea, estaba poniendo, o sea, le estoy poniendo cuidado a todo el proceso y, o sea, si es de estar concentrados y de verificar todo, pero, o sea, todo tiene relación, así que no lo veríamos como tan complicado. claro, Sino que miren. estar pendiente de todas las cuentas. Las cifras, claro, así es. Mire, si tú tienes la materia prima ahí, ¿cómo es que no vas a hacer el flujo de efectivo? Tú el día de mañana, hombre, coges los estados financieros de la empresa donde labora y haz tú el flujo de efectivo de esa empresa. Y haces el flujo de efectivo de esa empresa, vas practicando, vas enriqueciendo tu conocimiento. Bien, entonces voy a pasar ahora, ya vimos de dónde sale, ¿verdad? Aquí yo les coloqué como unos pasos de cómo organizar esa información que tenemos allá. El primer paso, le digo, identifique la utilidad neta del periodo 2. En la utilidad neta del periodo 2, ¿dónde aparece? Aquí, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? La utilidad del periodo 2. Y de acuerdo a la clase anterior, ¿qué les dije yo la clase anterior? Que cuál tiene que ser una de las fuentes importantes de generación de efectivo en una empresa. Es la utilidad. ¿Ok? La utilidad. En la utilidad, en el flujo de efectivo va con signo positivo. Punto o paso 2. Sume las partidas que no representan salidas de efectivo en el estado de resultado. Cuando yo estoy haciendo el cálculo de las reservas, cuando yo estoy haciendo el cálculo de la depreciación, de las amortizaciones o de las provisiones de impuesto de renta o de cualquier otra provisión, ¿yo qué hago? En el caso de la reserva, gasto contra patrimonio. La depreciación que hago, activo en la 1592 contra el gasto. Y en la provisión que hago, gasto contra el pasivo. Pero ¿estoy sacando efectivo? No. Entonces, como esas partidas no representan salidas de efectivo, y creo que por ahí la clase pasada me habían dicho, no, el EBITDA. Traiga todo eso que aprendió de allá, traiga y lo póngalo acá. Esas partidas que no representan salidas de dinero en el flujo de efectivo me toca es sumarlas, ¿ok? La reserva, la depreciación y las provisiones van con signo positivo, van sumando. Paso 3, identifique las variaciones del estado de situación financiera entre los dos periodos. Dice, no incluyan las variaciones del punto 2. ¿Por qué? Porque ya las tuve en cuenta. Las variaciones del punto 2, que es reserva, depreciaciones y provisiones, esas no las va a incluir otra vez. ¿Qué va a incluir? Todos los cambios que hubo en el estado de situación financiera, por ejemplo, en el grupo 12. ¿Qué ocurre si yo tengo 0 pesos en inversión y aparezco con 10? ¿Eso qué se representa? Una salida de efectivo negativa. Porque cuando aumenta el activo, el efectivo disminuye. Esa es la conclusión. Ahora, grupo 13. ¿Qué le ocurrió al grupo 13? Que el grupo 13 disminuyó. Si yo tengo 100 pesos por cobrar y aparezco con 80, es porque me pagó alguien. En consecuencia, cuando los deudores disminuyen,
¿qué le ocurre al flujo de efectivo? Es positivo. Otra conclusión, cuando el activo disminuye, el flujo de efectivo es positivo, ¿ok? Por esa razón aquí la disminución de los deudores, la disminución del inventario, miren que van con signo positivo. Luego aparece, por ejemplo, aquí en las cuentas por pagar. Si usted tiene una cuenta por pagar de 100 pesos y después tiene la misma cuenta por pagar con un saldo de 70, ¿qué quiere decir? Que usted pagó 30. Entonces, cuando una cuenta por pagar disminuye, cuando un pasivo disminuye, ¿qué le ocurre al flujo de caja? También disminuye, ¿ok? Cuando el pasivo disminuye, el flujo de caja disminuye. Y en el caso contrario, cuando un pasivo aumenta, supóngase el caso así como por decirle algo para que le quede la idea. Si usted tiene un pasivo de 100 pesos y aparece con 150, eso quiere decir que a usted le entregaron recursos, ¿cierto? En la misma lógica se aplica acá. Cuando el pasivo aumenta de un periodo a otro, el flujo de efectivo se afecta de manera positiva. ¿Ok? Se afecta de manera positiva. Por esa razón, los aumentos de los pasivos van con signo positivo. Y al final, bueno, le digo, punto 4, sume las variaciones que afectan el flujo de efectivo en forma positiva. Todas las que están en amarillo. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuánto da eso? 1.235 millones. Y luego le digo, sume todas las variaciones que afectan el flujo de efectivo en forma negativa. Y la diferencia entre el punto 4 y el punto 5 es el flujo de efectivo que se generó de un periodo a otro. ¿Sí ve? Este punto 7 tome las variaciones del grupo 11, ya esa variación la tenía. Y luego punto 8 dice, al punto 6 réstele el 7. Y al final, punto 9, si el resultado del punto 8 es 0, usted aprendió a realizar el flujo de efectivo. De lo contrario, tiene que volver a empezar, porque no puede dar diferencia a 0. Con esta información que yo tengo aquí, procedo a hacer mi estructura, esta estructura que usted ve acá. Estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Con el método indirecto, parto de qué? De la utilidad del ejercicio de febrero. ¿Cuánto fue la utilidad del ejercicio de febrero? 222 millones. Y con base en todo lo que les expliqué anteriormente, ¿con qué signo va? Con signo positivo. Luego digo, súmele las partidas que no representan salidas de dinero de febrero, que están en el estado de resultados. Tienen la reserva, la depreciación y la provisión de impuestos. Usted suma todo eso y la sumatoria de la utilidad más las partidas que no representan salida de dinero, ahí le coloqué utilidad ajustada o utilidad en términos efectivos, es lo mismo. ¿Ok? Luego me dice variaciones partidas de operación. Disminuciones de deudores van con signo positivo. Disminuciones de inventario va con signo positivo. Disminución cuentas por pagar va con signo negativo. Aumento de pasivos va con signo positivo. Miren aquí. Y sumo. Me da efectivo generado en actividades de operación de febrero. Sumo la utilidad ajustada más las variaciones y eso me da 1.161 millones. Luego voy e identifico actividades de inversión, incremento de inversiones. ¿Por cuánto? Por 10 millones de pesos. Va con signo negativo. Y al final, como no tengo actividades de financiamiento, sumo los tres conceptos. Actividades de operación, actividades de inversión más las actividades de financiamiento. Y eso me da el flujo de efectivo generado en el mes de febrero. Esta es la estructura, mis apreciados estudiantes. Para hacer esta estructura les recomiendo primero utilice la ecuación patrimonial, luego aplique los 9 pasos y posteriormente cuando ya usted tenga seguro que le da la información exacta del efectivo generado en el periodo, construya la estructura por el método indirecto.
Denme unos segunditos, voy y vengo. Aprovechen y van escribiendo las preguntas y ya en 2 minuticos regreso para que me las hagan. Aprovecho que me queda todavía espacio. Denme un segundito, ya vengo.